los hitos para el gran público, bueno, es haberle puesto el césped tanto a la cancha de River como a la cancha de Boca. Hoy hablamos del cultivo de césped a gran escala. Y si te quedas hasta el final de la entrevista, te vas a enterar de un beneficio exclusivo para los oyentes de este podcast. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias, noticias y entrevistas dentro del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En la entrevista de este mes, de esta semana, tengo un invitado muy especial, una persona que conozco desde hace muchos años y es el CEO de Nuevos Verdes, el ingeniero agrónomo Jorge Clement, que es el responsable de la producción de césped natural más importante de Argentina. Bienvenido Jorge, es un gusto tenerte en el podcast y poder aprender de todo lo que tienes para compartir con nosotros. Hola Claudio, ¿cómo te va? Muchas gracias, el gusto es mío de estar aquí, gracias por la invitación. Lo primero que vamos a hacer es conocerlos un poco más a Jorge. Así que, ¿por qué no nos cuentas a qué te dedicas específicamente más allá de la presentación dentro de lo que es el mundo de los parques, de los jardines, y cómo fue tu recorrido profesional desde el momento en que te recibiste en la facultad hasta el día de hoy? Bueno, Claudio, como vos ya sabés, nos dedicamos con Nuevos Verdes a la producción de alfombras de césped, que bueno, se lo conoce como panes de césped o champas de césped aquí en nuestra región específica. Bueno, y nos dedicamos desde la producción para casas particulares y pequeñísimos jardines hasta para grandes espacios públicos o clubes como Boca, River, Racing, Independiente, que hemos tenido el gusto de entregarles césped en alguna oportunidad. Bien, y pasando entonces a la producción de césped, ¿cómo surgió la idea de producir el césped para la venta desde el momento que iniciaste? Cuando arrancaste, ¿tenías competencia en el mercado local? ¿Te inspiraste en el exterior para la producción? ¿Cómo llegás a producir césped? Bueno, lo ato un poco con la pregunta que te dejé sin responder recién, que no me di cuenta, que es mi recorrido profesional. Cuando yo estaba estudiando en la facultad, primero trabajé un tiempo en la firma Picasso, que se dedican a semillas de césped, y después me incorporé a una firma que producía alfombras de césped, mientras todavía estudiaba. Después me recibí y un poquito después de recibirme, te diría un año después, me fui de esa firma y pasé a trabajar con mi padre en la Rural Semillería, que es una agropecuaria que está muy ligada a todo el rubro jardinería en Buenos Aires, en San Isidro. Estuve un tiempito allí nomás también, cerca de un año, hasta que con un grupo de amigos que nos conocíamos de jugar al fútbol, uno tenía un campito y no sabía muy bien qué hacer y empezamos a barajar distintas alternativas y una de las alternativas que se nos metió en la cabeza es esto de hacer alfombras de césped. Y así casi fue que empezamos en ese campito de producción en Capilla del Señor, eh, esto es en Buenos Aires, y si bien existían otras empresas en Buenos Aires, nosotros, bueno, empezamos a crecer despacito, o más vale rápido, porque rápidamente crecimos al doble de lo previsto, y en muy poco tiempo ya me vine personalmente, nosotros como empresa nos ampliamos, pero yo me mudé a Mendoza para abrir la sucursal de aquí, que bueno, por suerte ha crecido mucho y abarcando todo Cuyo y llegando ya a ser casi tan grande la producción como es la de Buenos Aires. Así que bueno, ese es más o menos el recorrido que tuvimos hasta aquí. Y bueno, otro dato por ahí interesante es el por qué Mendoza, que fue a raíz de que bueno, habían surgido algunas oportunidades comerciales y personalmente yo siempre me había querido alejar un poco del ruido de Buenos Aires y
y bueno, se sumaron las dos cosas y vimos la oportunidad de abrir en una plaza muy prometedora. Y por otro lado, encontramos una finca de producción, la verdad que muy buena para nuestro cultivo, con muy buen agua, que es importante, y bueno, creíamos que teníamos un muy buen potencial allí. Así que así más o menos ha sido la historia. Y soy curioso, ¿con qué variedad comenzaron o hicieron varios tipos de césped en ese momento inicial? Mira, cuando arrancamos en Buenos Aires empezamos con varias. Teníamos Bermuda Grass, teníamos Tifoid 419, Grama Baiana y Kikuyo. Esas fueron las cuatro con las que iniciamos. Después, bueno, a lo largo del tiempo hemos incorporado otras variedades, como la mezcla de Festuca Blend o el Blue Way, que es una mezcla de Poas pratensis termoresistentes que hacemos nosotros. Y la última incorporación, que es la Celebration, que es un poco la vedette del día, porque bueno, es una bermuda que tiene muchas características muy deseadas, como su resistencia a media sombra, su alta tolerancia a momentos de sequía, su baja demanda de nutrientes, por lo tanto es más eco-friendly, por decirlo así. Y bueno, además de ser un césped muy resistente y muy buscado en lo que es deportes. La intención es ahora un poco conocer parte o tal vez mucho de lo que la audiencia le puede llegar a interesar, que tiene que ver en sí con la producción de césped. Y me interesa conocer los desafíos que presenta esta actividad desde dos aspectos, desde la producción y después desde la comercialización. Y dentro de lo que es la producción, ¿cómo llevan ustedes, cómo eligen el terreno? Más allá que aquí recién comentaste que eligieron un muy buen terreno para la producción y con el tema del agua, yo conozco ese predio donde están cultivando, ese campo, que es espectacular. Pero, ¿qué otras características buscan ustedes en ese terreno? ¿Algún tipo de suelo en particular en cuanto a estructura? ¿Algún tipo de suelo en particular en cuanto a la acidez? ¿O directamente, porque, bueno, algunas de las especies que comentabas tienen requerimientos o características particulares si se encuentran en un suelo neutro o un suelo ácido o básico? Entonces, ¿cómo llevan ustedes a cabo ese proceso de selección del terreno y luego las variedades que van a cultivar allí? Mira, yo tenía un amigo que decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, realmente, si bien nosotros hay unas ciertas características deseables de los terrenos, bueno, un poco a veces uno se ajusta a las posibilidades que tiene, ¿no? Pero bueno, la verdad que dentro de eso, la finca que tenemos en San Carlos, en Mendoza, eh, tiene unas características muy buenas para esta producción. Lo que uno busca en primer término para una producción de alfombras de césped, que es un requisito indispensable, es que sea un terreno libre de piedras. Ese es el primer requisito. Después, bueno, en cuanto a suelos, si uno puede tener suelos tirando a franco arenosos, o más bien arenosos, es conveniente más que nada por el usuario final del producto, porque van a tener un suelo que de base de la alfombra ya tenga un buen drenaje, después dependerá del suelo que recibe la alfombra. Pero en esto muchas veces es importante para el uso deportivo. Y la finca de Mendoza nos da la opción porque tenemos suelos de francos a muy arenosos. Como bastantes fincas en Mendoza tiene variabilidad de suelos y encontramos desde franco arcillosos hasta franco arenosos, tirando a muy arenosos. Entonces, eso nos da la opción de tener buenas alfombras para deportes. En cuanto a pH, siempre en césped se trata de buscar suelos con una ligera acidez, es decir, pH de entre 6,5, un poquito por debajo de 7, entre 6,5 y 7, neutros, pero tirando hacia la acidez. Pero bueno, en general en eso uno está más limitado y agarra un poco lo que hay y después lo empieza a manejar. Sí, un dato
importante, sobre todo en nuestras tierras cuyanas, que son más proclives a tener salinidad, bueno, es que tengamos suelos que puedan ser o fácilmente lavables o que no tengan grandes problemas salinos, aunque sea salinosódicos. Bueno, esas son las características más buscadas, ¿no? En Buenos Aires, por ejemplo, nuestra finca de producción tiene a nuestro gusto suelos un poquito más pesados de lo que a nosotros nos gustaría. Pero bueno, dentro de todo son suelos absolutamente aptos para nuestra actividad. Y tratamos de remediarlo incorporándole arenas. E incluso ahora estamos tratando de ver si empezamos a producir césped deportivo en Buenos Aires, haciendo un perfil de arena y produciendo sobre él. Interesante, sí. Y de paso, ¿cómo podrías definir en pocas palabras el proceso de cultivo? ¿Cuáles son los pasos de cultivo desde que tienen el terreno virgen? Por ejemplo, cuando adquirieron el campo en San Carlos. Y después, algo que me despertó mucho la curiosidad a mí, es cómo se realiza la cosecha de la alfombra de césped. Bueno, cuando uno arranca el cultivo, uno de los primeros pasos y más importantes es tratar de minimizar la presencia de malezas. Para eso se trabaja con algunos herbicidas y algunos procesos del suelo para tratar de disminuir el banco de semillas, aunque uno nunca logra estar en cero, especialmente en lugares como la Pampa Húmeda, como Buenos Aires, que tienen un banco de semillas de añares, que entonces uno tiene que estar después más atento al manejo posterior. Bueno, después inicialmente se hacen los trabajos de nivelación inicial y roturado, que son muy importantes en nuestra actividad, porque es muy importante, sobre todo si en algún lugar tenés suelos un poquito más pesados, para que no se acumule agua en superficie. Y bueno, posteriormente a eso, implantar las variedades, que dependiendo la variedad de la que estemos hablando, algunas las hacemos de semilla y otras las hacemos por medio de propagación vegetativa a partir de estolones y rizomas. ¿Y la cosecha? Ah, la cosecha, perdóname. Mire, las preguntas dobles me desconciertan. Soy de Bueno, memoria corta. voy a ser más puntual entonces. Bueno, mira, la cosecha se hace con máquinas especiales a tal fin, ¿no? Esto es algo muy importante, que esto por ahí es obvio en el resto del mundo, pero en Argentina, que el acceso a la maquinaria siempre es un tema, bueno, uno se encuentra de golpe que hay productores que trabajan de forma muy rudimentaria y artesanal y la calidad del producto no es la misma. Lo importante de las máquinas cosechadoras es que tienen un sistema de cuchillas independientes a la tracción del césped, a la tracción de la máquina, perdón, que permiten cortar el césped sin irregularidades. Entonces la máquina va avanzando cuando el césped ya está cortado. El sistema es bastante sencillo porque es una especie de U que va cortando por debajo del suelo, pero con movimiento independiente. Eso creo que es la clave de esto. Y después existe una guillotina que va cortando el largo y bueno, uno ya ahí tiene la alfombra cortada. Te hago una consulta, Jorge. Cada una de las especies que ustedes cultivan es un monocultivo y como monocultivo a veces puede ser un poco más complicado el manejo de plagas y enfermedades. No sé si ustedes tienen inconveniente, si con los trabajos previos y el manejo correcto de la fertilidad y el tema del agua no suelen tener grandes problemas de plagas o enfermedades, y si es así, ¿cómo se hace el manejo a campo? Bueno, mira, primero una aclaración. En algunos casos, como por ejemplo en la mezcla de Festuca Blend, tenemos un polistand de distintas especies. En el caso del Blue Way, si bien son distintas variedades, son todas dentro de las Poa pratensis, o sea que en ese caso sí es un monocultivo. Pero bueno, dentro de todo igual sí corresponde lo de monocultivo porque siempre estás cultivando una gramínea, y las plagas y las enfermedades son, sobre todo las plagas, son bastante poliespecíficas, digamos. La plaga, no sé, las orugas
atacan todas las variedades, el grillo topo ataca todas las variedades. En el caso de los hongos son más monoespecíficas y entonces ahí sí es más puntual. La verdad que no tenemos grandes problemas al respecto. El tema plagas sí hay que estar atento con algunas puntuales. Básicamente la plaga que más nos afecta o a la que más tenemos que estar atentos, pero la verdad que es bastante fácil de combatir, es la oruga. Es muy común ver problemas de oruga militar tardía, bueno, o algunas otras orugas, pero la verdad que son fáciles de combatir. Después, otra plaga con la que hemos tenido que lidiar en algún momento, pero por suerte muy poco, es el grillo topo. Y bueno, algo que es muy común ver en el césped, en los jardines y demás, es el gusano blanco, pero la verdad que el gusano blanco tiene un umbral de daño muy alto, entonces es muy raro tener problemas de gusano blanco. Es normal tener algún gusano blanco, pero eso no afecta al césped en lo más mínimo. El umbral de daño en gusano blanco está arriba de los 12 gusanos por metro cuadrado, que es una barbaridad. La verdad que con gusano blanco nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Con respecto a los hongos, en general los hongos en césped están muy asociados al estrés de cultivo y tenemos muy poco problema de hongos. Te diría casi nada, salvo una excepción que ahora te la comento, pero esto se debe a que nosotros tenemos los cultivos en un estado prácticamente óptimo, entonces no se encuentran estresados y realmente es muy raro tener un problema fúngico. Los hongos en césped en general se dan mucho en situaciones deportivas, en donde el césped está altamente estresado, o por la altura de corte a la que lo manejan, o por la densidad de plantas que manejan, que suele ser muy alta, a veces hasta excesiva. Entonces allí hay más problemas en general fúngicos. En jardines particulares rara vez hay un problema fúngico. Me ha tocado ver algunos, pero muy ocasionalmente. La verdad que en estos casi 20 años de profesión en el césped he visto problemas fúngicos en jardines contados con los dedos de la mano, digamos, no ha pasado más de eso. Sí tenemos alguna vez problemas con el complejo de hongos del dumping off, que es un complejo de hongos que ataca a las semillas recién germinadas, es decir, a los plantines. Pero bueno, eso también hemos aprendido a manejarlo y en ese sentido sí tenemos que estar atentos, en especial con algunas, en realidad puntualmente con la festuca, con las festucas altas que tienen una cierta tendencia a tener problemas de dumping off. Y en el caso particular, no sé si tienen contaminación de semillas. Por ejemplo, en una parcela con el blend de festuca que aparezca quicuyo. Bueno, mira, el manejo de malezas sí es un desafío grande. Eso te hablo primero de las malezas antes de meternos en lo que sería una contaminación cruzada, que sería lo que estábamos hablando recién, un quicuyo metido en una variedad que no querés que esté. Pero el manejo de malezas sí es un desafío grande, por lo que te decía antes, porque en general uno presenta, por más que haya trabajado en la previa, un cierto banco de semillas histórico de los lotes del cual no puede salirse. Y bueno, entonces ahí empieza siempre un manejo de malezas y después malezas que vienen de las formas en las que se dispersan las malezas, ¿no? Entonces eso sí es un desafío lindo que bueno, trabajamos con herbicidas selectivos, preemergentes, posemergentes y sobre todo tratamos de darle al césped un manejo cultural que le permita tener herramientas para competir mano a mano con las malezas y no dejarle su ingreso. Esa es la primera clave de lo que tratamos de hacer. Con respecto a la contaminación cruzada, si bien existe, tratamos de minimizarla. Uno de los principales contaminadores cruzados, digamos, es el quicuyo, como bien lo dijiste vos. El quicuyo es súper invasivo. Y bueno, para limitarlo lo que hacemos es la maquinaria que usamos en el quicuyo no la usamos en el resto de las variedades porque bueno,
suele viajar en las máquinas, la verdad que suele viajar en las máquinas, en la máquina de corte, y por más que esto fue algo que incorporamos con los años, cuando arrancamos como pudimos y con las máquinas que pudimos, y entonces las máquinas que usábamos eran para todo lo mismo, pero bueno, a medida que empezamos a tener este problema con el Kikuyo, decidimos dejar de usar las máquinas que usamos en Kikuyo en el resto de las variedades. Y de esa manera limitamos muchísimo el tema de contaminación cruzada. El resto de las especies es bastante más tranquila, lo que no quiere decir que por ahí de golpe, no sé, trasladando semillas de festuca por una torpeza, tenemos un problema de que alguna cae en un lote de Bermuda o de alguna que no tiene que ser y bueno, lo trabajamos con herbicidas. Pero bueno, estamos muy atentos a ese tema para ir trabajándolo y solucionándolo puntualmente. Otra contaminación cruzada que se da muy normalmente, que no es contaminación cruzada, sino que la bermuda natural de nuestro clima que existe, siempre nos aparece en otras especies, ¿no? Entonces ahí estamos todo el tiempo atentos a cómo controlarla, ¿no? Pero eso no es contaminación cruzada, sino que es una dispersión de una maleza, que es el gramón o la chipica, como se la conoce aquí en Cuyo. Y ahora, pasando a la parte de la comercialización, ya tienen ustedes el césped, ya se cosechó. ¿Cuáles son los desafíos a los que se tienen que enfrentar o cómo resuelven los distintos desafíos desde el punto de vista de la cosecha, la entrega? Porque tienen distintos tipos de productos. La misma bermuda ustedes la pueden entregar en tepes o panes. Supongo que la misma se entrega en rollos o está destinada al row planting. ¿Cómo resuelven cada uno de esos tipos de comercializaciones de productos distintos o el mismo producto en distintos formatos? Bueno, ese sí que es un desafío grande que tenemos. Principalmente no por los distintos tipos de formato, que ahora te cuento un poco cómo resolvemos cada uno, pero el desafío grande es que nuestro producto siempre viene a cubrir una urgencia. Digamos, nuestro producto, la ventaja que tiene, salvo en el caso de los estolones, el row planting o sprig, como se conoce afuera, las alfombras, sea en tepes o sea en big roll, lo que cubren es una urgencia, lo quieren ya, para allá y ya. Entonces esa urgencia se traduce muchas veces en desafíos interesantes de logística, incluso de coordinación de producción y incluso hasta a veces de cosecha, porque de pronto hay situaciones que gente necesita resolver y que, aunque parezca mentira, son en menos de 24 horas. Entonces de pronto nos llaman a la tarde y nos dicen: mañana a las 6 de la mañana necesito el césped aquí. Y bueno, eso a veces nos saca de nuestros estándares de capacidad de cosecha y demás, y nos lleva a hacer digamos, cuestiones que son extra a la normalidad. Así que en eso tenemos un lindo desafío. Pero bueno, la verdad que lo tenemos todo coordinado con la logística y bueno, las alfombras se paletizan y se llevan en camiones. Lo normal es cortarlo el día previo a la entrega. Se corta, se paletiza, se carga, se va al depósito y al otro día a primera hora está en destino. Eso es lo normal. Después, bueno, como te decía, de golpe tenemos urgencias. Eso es en lo que es alfombras o tepes. Y después el big roll. Hoy por hoy lo que hacemos es cosechar los rollos. Después a veces les ponemos film, los estrichamos. O otras veces directamente le ponemos una pequeña cinta de presentación, que lo que sirve es para que no se desenrosque, ¿no? Para que no se abra. Eso se carga con una uña que lo pesca del medio, de un tubing que tiene en el medio, y se carga en el camión como si fueran los pallets, pero bueno, en este caso son los rollos, que también se envían de la misma manera. Se cosecha el día anterior, se van al depósito y al otro día, a primera hora, lo tienen el cliente ya en destino. La idea siempre de esto es: en 24 horas el césped tiene que haberse cosechado y en lo posible colocado. Por lo tanto, nosotros tratamos de cosechar, que el cliente lo tenga a primera hora y el cliente ese mismo día pueda colocarlo. Si bien no es desesperante si pasa
un día más, ¿no? Pero tratamos de minimizar el tiempo del césped estivado porque, quieras o no, es un estrés que va sufriendo. Después, con respecto al row planting o los estolones, se cosecha con una máquina distinta que va de alguna manera, es una máquina de corte vertical que va de alguna manera picando el césped, así le dice mi capataz, la picadora, pero bueno, no es estrictamente eso, sino que va cosechando rizomas y estolones. Estos rizomas y estolones se cargan también en un camión, pero en este caso a granel con barandas, o en algunos casos los cargamos en bolsones de 1 metro cúbico, como fue el caso del estadio River Plate, que ahí los enviamos en bolsones. En ciertos casos nos piden lavarlos para que vayan limpios de materia orgánica y de posibles agentes contaminantes, y en otros casos se entregan tal cual están allí. Y bueno, lo mismo, al otro día que se entregan, en general los estolones solemos plantarlos nosotros mismos con la máquina de row planting. Entonces, bueno, los receptores del producto a la mañana siguiente somos nosotros mismos, que empezamos a hacer el trabajo con la máquina de row planting, que debe dejar todo plantado ese mismo día para poder empezar a regar y obtener el proceso de enraizamiento y crecimiento deseado. Ahí teníamos también el tema de quizás una clasificación que podríamos decir que los tepes o las alfombras es más para un cliente particular, porque el big roll recuerdo que pesaba mucho y el row planting se justifica más que nada para grandes superficies. Más o menos, ¿cuánto está pesando un rollo de césped? Mirá, los big roll que estamos produciendo tienen 15 metros de largo por 0,75 de ancho, con lo cual estamos hablando de 10 metros cuadrados de césped. Y esos estamos calculando, siempre el césped depende del contenido de humedad con el que se lo cosecha, ¿no? Que no siempre es exacto, pero la normalidad indicaría que esos rollos tienen que estar pesando alrededor de los 200 kilos. No está para trabajarlo a mano. No, es difícil, es difícil. En realidad te simplifiqué una medida y la medida que di recién no da 10 porque no son de 15, sino que son de 13 metros de largo. Pero bueno, así que bueno, nada, esos son difíciles. Nosotros tenemos una especie de carrito que tiene un malacate que nos permite levantarlo para la hora de colocarlo, trasladarlo y demás. Y ese carrito solemos alquilárselo a los clientes que van utilizando los Big Roll, salvo con algunos clientes muy específicos que se dedican a esto, como es el caso de Vita Soluciones, que hace campos deportivos y bueno, tiene sus propias herramientas bastante más sofisticadas que este carrito que es algo efectivo pero precario para la instalación. Jorge, y a nivel empresa, ¿cuáles considerás que son los mayores logros o los hitos dentro de lo que es la carrera que tienen ustedes a nivel empresario desde que se iniciaron hasta el día de hoy? Bueno, mirá, hay hitos que son muy marketineros y hay hitos que son más internos, ¿no? Como los hitos para el gran público, bueno, es haberle puesto el césped tanto a la cancha de River como a la cancha de Boca. Creo que son los hitos más importantes que en un país futbolero como el nuestro uno puede tener como empresa, ¿no? Después, para adentro, puertas adentro, hemos tenido desafíos quizás más grandes o más difíciles. No sé, hemos tenido que entregar 150.000 metros de césped para el autódromo de Villicum en San Juan, que fueron obras muy, muy grandes, ¿no? Pero creo que internamente el desafío más grande es en nuestra Argentina querida, que es tan cambiante y tan poco estable, haber podido empezar desde algo muy chiquito y hoy ser una empresa que cuenta con 3 sucursales importantes en desarrollo y crecimiento continuo desde que empezamos hace ya 18 años hasta aquí, ¿no? Creo que eso internamente es lo que más valoramos. Después, esos pequeños logros o pequeñas satisfacciones como poder proveerle césped a los clubes más importantes, que hablan de una confianza que te tiene gente que necesita realmente un césped de elite, están buenos y llenan un poquito el alma.
La última pregunta, si ya te libero. Si le tendrías que decir algo a un cliente particular, alguien que te va a comprar alfombra de césped, ¿cuáles serían las recomendaciones que le darías para que él pueda hacer la elección más adecuada dentro de las especies que ustedes producen? ¿Cuáles son las cosas que le dirías a ellos para poder elegir apropiadamente una u otra especie? Mira, para mí la clave de esto es poder fijarse el entorno que uno tiene, ¿no? Y hay un par de cuestiones que son claves de fijarse del entorno. La más importante es la exposición al sol, ¿no? La radiación que va a recibir ese césped. Porque la luminosidad es lo primero que nos limita en algunas especies con respecto a otras. Ese es el primer punto y uno de los más importantes. Después, otro punto importante es qué tanto tránsito va a tener y sobre todo la presencia de mascotas, ¿no? Los perritos suelen ser mucho más exigentes con el césped de lo que uno cree, porque mucha gente me dice, no, pero es un perro que no anda mucho y está en un jardín de 40 metros cuadrados. No anda mucho, pero está todo el día sobre ese jardín y les puedo asegurar que es un uso muchísimo más intenso que el que uno le da por más que lo pueda usar el jardín una hora, porque uno va al jardín y le jugó un partido de fútbol, pero es una hora cada 3 días. El perro está todos los benditos días allí arriba. Entonces ese es otro punto a la hora de ver qué especie nos permite la exigencia que tiene un jardín puntual. Después, bueno, otras cuestiones ya más finitas que son como qué posibilidades tenemos de regarlo o no, si tenemos un riego por aspersión, si lo vamos a regar nosotros con la manguera y un sapito y cuando nos vayamos de viaje entonces durante una semana no se va a regar. Son pequeños detalles a tener en cuenta a la hora de elegir una especie u otra. Lo que a mí me parece que en último lugar tiene que quedar la elección de cuál me gusta más de aspecto. Porque yo estoy seguro que cualquier césped que esté bonito en nuestra casa nos va a parecer espectacular. Entonces, creo que a partir de ahí, es decir, a lo que voy con esto, si ustedes ven los céspedes en nuestro campo de producción, les van a gustar todos. Algunos les van a gustar más que otros, pero les van a gustar todos. Entonces, si ustedes en sus hogares tienen posibilidades de tener de forma correcta, es decir, con una calidad de 8 a 10 puntos, determinadas especies, de poco sirve que se vuelquen por una especie que en realidad las características de su lugar no les va a permitir tener las 8 a 10 puntos, porque ese pequeño plus que ustedes veían en la especie que eligieron, como cuando estaba 10, cuando esté 4 no lo va a lucir, no lo van a ver. Entonces creo que muchas veces hay que tener en cuenta esos detalles que son cruciales a la hora de elegir una variedad y no estar tan pendientes de, por ejemplo, si es una especie que se mantiene verde todo el año sin necesidad de resiembra o si es una especie que la tengo que resembrar en el otoño para mantenerla verde en el invierno, porque después lo terminamos sufriendo cuando tenemos un jardín y está regular o hasta llega a pelarse por sectores. Y ahora el momento en donde, si quieren contactar con ustedes, conocer un poco más acerca de las variedades que producen y todo otro tipo de recomendaciones que ustedes entregan, ¿en dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son esas direcciones digitales que tienen? Bien, mira, nos pueden encontrar en nuestra web que es nuevosverdes.com.ar, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden encontrar en realidad algo de información técnica en nuestro canal de YouTube, que bueno, hay un par de charlas subidas y esperamos enriquecerlo más todavía. Pero bueno, creo que en nuestra página web es el lugar donde más van a encontrar y además donde pueden redireccionarse hacia todos los otros canales o otras redes. Perfecto, entonces nuevosverdes.com.ar, esa es la web. Correcto, sí señor. Jorge, no sé si querés agregar algo más. De mi parte estoy sumamente agradecido
dejo pendiente la invitación para en un momento en el futuro podamos nuevamente reunirnos tras el micrófono y charlar un poco más técnicamente sobre el césped, algunas recomendaciones, algunas prácticas en cuanto al corte, fertilizaciones y todo lo que tiene que ver ya en sí con el césped a nivel domiciliario. Así que te agradezco este tiempo que me has dedicado, que nos has regalado a la audiencia y espero encontrarte nuevamente por aquí. Dale, Claudio, no, yo te agradezco a vos por la oportunidad, por el espacio, que siempre es bueno, y con mucho gusto. Yo creo que para cerrar y por ahí tirar un tip que puede ayudar, el césped tiene 3 pilares que son fundamentales, que son el corte, el riego y la fertilización, o corte, riego y nutrición. Y creo que de esos 3 puntos hay un montón de tips sencillos que la gente puede aprovechar para mejorar sus jardines fácilmente. Y haciendo esos 3 pasitos, que no hay que descuidar ninguno de los 3, ni corte, ni riego, ni nutrición, se pueden tener carpetas espitosas muy muy bonitas en los jardines particulares. Perfecto, entonces te comprometo públicamente a que nos vengas a hablar Totalmente. después de los 3 pilares. Totalmente, cuando quieras hacemos algo para charlar un poquito de cada uno de esos 3 pasitos. Perfecto. Y bueno, hemos llegado al final de una nueva entrevista, pero muy interesante, con mucho contenido. Así que te agradezco nuevamente, Jorge, agradezco a la audiencia que ha llegado hasta este momento y espero encontrarlos la próxima semana con un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Y ahora sí, el beneficio para los oyentes del podcast, para aquellos clientes particulares que durante el mes de agosto de 2021 vayan a adquirir sus alfombras de césped, sus tepes de césped de la variedad que sea dentro del territorio de la República Argentina. Lamentablemente para el resto del mundo todavía no está disponible. Podrás acceder con un 10% de descuento para los clientes particulares sobre toda la alfombra que compres para tu domicilio. Repito, para clientes particulares durante el mes de agosto del 2021, decí que sos oyente del podcast y te van a hacer un descuento del 10% de la compra de césped para tu domicilio. Espero que lo puedas aprovechar. Solamente es válido hasta el día 31 de agosto, así que apúrate. Si vas a hacer una modificación de tu jardín, aprovechalo y aprovecha este descuento porque es un regalo de la gente de Nuevos Verdes. Muchas gracias y estamos entonces continuando con nuestros jardines el próximo episodio dentro del podcast de jardinería y paisajismo.